ve a Eneas paralítico, se acuerda del paralítico y se ajusta al Señor. Él se ajusta al Señor, se conforma y le dice casi las mismas palabras: toma tu lecho, levántate y anda. Ahora Pedro, que es un apóstol, que tiene palabra de Dios, él se ajusta al ejemplo de Cristo Jesús. Amén, hermano. Jesucristo dice: aprendan de mí. Aprendan de mí. Aprendan a mí a qué, hermano. Soy manso y humilde. No dice hacer milagros, no. Aprendan de mí a qué. A ser manso y a ser humilde de corazón. Y nos falta mucho aprender eso, hermanos, de mansedumbre y humildad. Se nos sube mucho la ceja izquierda o la derecha, o la que usted sube. Se nos altivan los ojos y creemos que tenemos la razón. Creemos que tenemos la razón. Aprenden de mí. Y Pedro, hermano, siendo apóstol, ¿qué hace? Jesucristo te salva. Jesucristo dijo eso y también: toma tu lecho y levántate. Jesucristo es nuestro ejemplo. Pero déjeme decirle una cosa. Por favor, no se confundan, no nos confundamos. Jesucristo es mucho más que un ejemplo, hermano. Mucho más que un ejemplo a seguir. Jesucristo es Dios, es el Señor, es el Salvador. Amén. La gente puede ver a Jesús como un buen ejemplo de vida. Muchos dicen de él: no, pues es un buen hombre, era un buen maestro, tiene una buena enseñanza, hizo cosas buenas, vamos a tratar de imitarlo. No, hermano, Jesucristo no es solamente un buen ejemplo. Jesucristo es el Señor. Él fue quien murió en la cruz para perdón de los pecados para todo aquel que cree. Amén. El Señor fue a la tumba y resucitó. El Señor es mucho más que un ejemplo. Porque si tú lo tomas solamente como un ejemplo, entonces no lo necesitas como Salvador, ni te das cuenta que estás muerto en pecado. Hay gente que trata de ser noble. Hay gente que trata de ayudar gente. Hay gente que trata de ser humilde. Hay gente que trata de ser bondadosa para tratar de parecerse al Señor. Qué bueno. Pero si no lo reconoces como tu Señor y Dios, entonces de nada sirve, hermano. Es en vano. El mismo Señor Jesucristo le va a decir a gente que predicó su nombre: yo no los conozco, pero Señor, seguimos su ejemplo, predicamos y sanamos gente. No los conozco, no sé quiénes son. Le dice algo más feo: ustedes son obradores de maldad. Ay. Jesucristo no solamente es un ejemplo. Si no te rindes, si no doblas tu rodilla, si no confiesas con tu boca que Él es tu Salvador, hermano, de nada sirve todo lo demás. De nada sirve. Tienes que rendirte al Señor. Ahí está la salvación en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Eneas, hermano? Al instante se levantó, y todos los que venían en Lida y hasta en la ciudad que está a un lado, que es Sarón, lo vieron. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron en el Señor. Esta parte es muy importante, hermanos. Cuando Dios hace una bendición, cuando Dios bendice a una persona, no es para bendecir a la persona solamente. Dios bendice a la gente con un propósito, un único propósito: que la gente se convierta al Señor. Eso es todo el interés de Dios. La gente quiere milagros, la gente quiere sanidad, la gente quiere que le vaya bien, pero no se quieren convertir al Señor. Por eso esas campañas de milagros que de repente hay iglesias que lo hacen, o predicadores que lo hacen, no tienen ni un fruto. No hay nadie que se convierta al Señor. Hay una emoción porque supuestamente fulano o fulana se sanaron, pero ¿de qué sirve eso? Cuando el Señor hizo un milagro delante de 5,000 personas de convertir el pan y el pez en todo un banquete, al otro día fueron a seguirlo, no porque amaban al Señor Jesucristo, porque querían llenar llenar el vacío otra vez. Querían pan. Y se fueron defraudados. Creíamos que íbamos a ver otra vez pan. Así le pasa a esas reuniones de donde hay un gran predicador famoso. No se llena. Al otro día tienen hambre y pues están esperando que venga otro concierto, o que venga otro predicador, o que haya otra reunión. Otro profeta. ¿Por qué? Estoy vacío.
porque no se han convertido al Señor. Y de repente tú ves en una iglesia pequeña gente que se convierte al Señor y está completamente llena, que se está alimentando de la palabra del Señor. Y es una diferencia abismal. Y ahí lo dice, todos los que vivían y que vieron a Eneas caminar, ¿qué hicieron? Se convirtieron al Señor. Hubo una transformación de su corazón. Y ahí está la bendición. Si tú eres a la iglesia porque el hermano toca bien bonito la guitarra, que no es el caso, o porque las bocinas retumban aquí, que tampoco es el caso, o porque la corista tiene una voz, que no es el caso. Pero si tú vienes a eso, hermano, puedes venir toda tu vida a la iglesia y llenarte de música, alabanza, gloria a Dios y tamborines y todo. Si no te conviertes al Señor, En vano. sonido hueco, como la bocina, así. Versículo 36. El segundo milagro es la sanidad de Eneas para que la gente se convierta al Señor. El primer milagro es de que la iglesia tenga paz en medio de los problemas, como lo vivíamos nosotros ayer aquí. Tercer milagro. Había en Jope, otra ciudad, cerca de ahí donde estaba Lida. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas en griego. La palabra Tabita o Dorcas significa una gacela. Eso es lo que significa una gacela. ¿Sabes lo que es una gacela? ¿Cómo se dice gacela en inglés? Gazelle. Es como un venadito, ¿verdad? Un venadito diferente a los venados. Gazelle. Gazelle. Giselle. Oh, thank you. Es que para hablar inglés tienes que hablar así, ¿no? Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, cerca de allí, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Amén, hermano. Dice versículo 36 que había una discípulo llamado Tabita. ¿Quién es Tabita, hermanos, en la historia de la iglesia? ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? Una vez. Dios le da la misma importancia al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, que a Tabita, que a Ananías, que a Bernabé. Gente que aparece, Dios le da el mismo valor al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que a ti. Dios puede usar a Pablo, a Pedro, como a ti. Dios no hace diferencia. Para el Señor tenemos el mismo valor. Así que se representa el caso de que esta mujer, Tabita, una mujer hacendosa, dice que enfermó y murió. ¿Se mueren los hijos de Dios? Sí. Todos. ¿Se enferman los hijos de Dios? Sí. Déjeme decirle, hermano, que usted y yo tenemos que aprender bien firme de una vez por todas de que no tiene nada que ver que tu vida tenga problemas, que tu vida tenga falta de dinero, falta de trabajo, falta de papeles, falta de libertad en la cárcel, falta de salud. No tiene nada que ver con que Dios te esté dando la espalda. Nosotros acabamos de leer de que la iglesia, siendo perseguida, disfrutaba paz. Ese es el milagro que debemos de buscar. Y la paz del Señor sobre la iglesia se transmite, pero aún en medio de la paz hay problemas. Tabita, una mujer de Dios, una mujer esforzada, se enferma y se muere. Y no significa que seguramente la hermana andaba con un pecado escondido por ahí. Son pensamientos torpes. Y de repente chocó el hermano, pues ¿qué andaría haciendo el hermano? Y que lo corrieron del trabajo. No, seguramente ese pensamiento no es de Dios. Eso es murmuración. Eso es murmuración. Y eso es pecado que ofende directamente a Dios. Así que no lo vaya a pensar. Y dice que esta mujer, dice, se esmeraba en qué, hermanos,
en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Amén, hermanos. Ella se esmeraba en hacer buenas obras. Hay mucha diferencia en hacer buenas obras y pensar en buenas obras. Hay mucha gente que se la pasa pensando, ¿aquí deberían hacer esto? ¿Conoce eso usted? ¿Usted ha caído en ese error? Deberían arreglar esa bocina. Todos piensan en buenas obras. ¿Por qué no cortan la yarda aquí? Ay, hombre. Qué sucia está la alfombra. ¿Por qué no cambian la alfombra? Pensar en buenas obras no sirve. Tabita se esmeraba en hacer buenas obras. En hacer buenas obras. Tú y yo tenemos unos ojos capaces de ver la necesidad de los demás. ¿Sí o no? De ver su pecado, de ver su error, de ver su carencia. Tenemos esa capacidad. ¿Y sabes para qué te la dio Dios esa capacidad? Para que hagas algo, hermano, para hacer algo. Ves a alguien en la calle que está con este frío, una señora ahí tapándose porque le... Párate, hermano, y llévala a donde quiera. Vas tarde al trabajo, llega tarde al trabajo. ¿Cuál es el problema? Una mujer esmerada. ¿Sabes lo que es esmerada? ¿Qué es esmerada? Para nada. Esmerada es cuando te dicen, ¿quieres lavar el baño? Sí, ahorita. Ese no es esmero. Esmero es de que te levantes, lo lavas, trapeas, es más, te traes un bote de pintura porque lo pintas porque ya estaba bajito el baño, le cambian la llave de una vez y tú pusiste dinero. Ese es esmero, hermano. Amén. Si tú ves que una familia tiene necesidad, hermano, no te esperes a que el pastor diga, vamos a juntar dinero para la... Hermano, tú hazlo directamente. Esmérate en hacer buenas obras. Esmérate en saludar a la visita. Pregúntale dónde vienen, dónde están. ¿Por qué no vienen más seguido? Pregúntales cómo están sus hijos, sus nietos que tiene el hermano ahora. Abundaba. ¿Qué es abundar? O sea, no más una. Porque hay gente que se conforma con una cosa. Hey, yo traje la luz. ¿Y quieren que me la lleve? No, hombre. A lot of effort. Do something right with church, with people, anyone you want. ¿Eh? Oh, I'm sorry. Hazlo, hermano. Hazlo, no esperes. Es mucha la diferencia en ver lo que haya que hacer. Hacerlo. Se me acercó un hermano que no voy a decir quién es, pero está aquí a mi lado, se llama Israel. Vio al guitarrista, dije, este hermano no sabe. Vio que no había baterista. Vio que la bocina. Se trajo la bocina la semana pasada, ¿se acuerdan? Se puso a tocar la batería, ¿no es cierto? Y está dirigiendo el coro de los niños para la próxima semana. ¿Quién le dijo? Dios. Cuando eres sensible a la voz del Espíritu Amén. Santo, ves una necesidad y lo haces. Ahora, no le aplauso a Israel, dile aplauso al Espíritu Amén. Santo que agarra a un tipo como Israel Amén. Y lo hace trabajar. Eso es diferente. ¿O no, hermano? Sí. Dile gloria a Dios por eso. Ahora, tú dices, hermano, pues yo no sé tocar la batería. Pero sabes un millón de cosas más, hermano. Y no solamente para la iglesia, sino donde tú andes, en tu casa, en tu trabajo, con los amigos, tú tan sencillo tienes una voz, una boca que puede decir, necesitas a Cristo Jesús. Eso es esmerarse en buenas obras, porque el propósito de todo no es que la batería se oiga bien bonita, ni que las bocinas retumben, sino el propósito de Dios es que los niños, los adultos, tú y yo nos convirtamos al Señor y vivamos en el temor de Dios. Ese es el propósito. Sucedió que en esos días, versículo 37, cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en una cuarta de la planta alta. Y como el día estaba cerca de Jope, los discípulos al enterarse que Pedro se encontraba en ida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Versículo 39, y sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Y todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún
estaba con ellas. Versículo 40, Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, ¿qué, hermano? Se levantó, se incorporó. ¿Usted ha leído una historia parecida en los evangelios? Tabita, levántate. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue molestado por un hombre de nombre Jairo? Y cuando llega ahí están todos acelerados, todos llorando porque se había muerto una niña. Le decía: no, ya no molestes al Señor, está muerta. Y el Señor le dice: tú tan solo cree. Y estando ahí, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Echó a todos hacia afuera. Y se quedó sola con la niña. Y le dijo en arameo: Tabita, talita cumi. Nada más estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y los papás de la niña. Y le dijo: talita cumi. Y el Señor, ahora Pedro recuerda las palabras talita cumi, pues se llama Tabita. Tabita, levántate. El Señor Jesucristo ha dicho: niña, levántate. Talita cumi. Y ahora Pedro dice: Tabita cumi. ¿Te das cuenta cómo el Señor, Pedro ahora sigue al Señor Jesucristo fielmente? Antes, Pedro era el que quería decirle al Señor Jesucristo lo que tenía que hacer. No vayas a Jerusalén, no subas a esa cruz, no me laves los pies. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y ahora qué hace Pedro? No, ahora yo no hago nada. Ahora mi líder, el que gobierna mi pensamiento, el que gobierna mis acciones es Cristo Jesús. Yo vi que Él hizo esto, Él es mi Señor, yo sigo sus pasos. Él levantó un paralítico, le dijo que levantara su cama y que se fuera. Yo le digo lo mismo a este hombre en su nombre. Yo recuerdo que el Señor le dijo a una niña: talita cumi. Yo le digo a esta mujer: Tabita, levántate. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces has querido tú, hermano, decirle al Señor Jesucristo lo que tiene que hacer? ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor lo que tiene que hacer? Señor, dame esto, pero que sea así. Señor, hágase tu voluntad, pero que se haga así. ¿Verdad? Señor, sáname mañana a las 8:15 porque a las 9 tengo fútbol. Qué falta de temor y reverencia al Señor. Qué falta de temor a Dios. No le des instrucciones a Dios. Mira, Señor, tengo este problema. Por favor, que venga el abogado y me diga que ya se resolvió todo. Y es más, hasta que me regrese el dinero del depósito que le di. O sea, tú quieres darle instrucciones al Señor en todas las cosas. Que mi hijo se sane, ¿verdad? Que mi esposo gane más. Que mi esposa adelgace. Yo no sé cómo usted le ora a Dios, pero hermano, no le podemos dar instrucciones al Señor. No podemos. Es un atrevimiento, es una falta de respeto, una falta de temor a su majestad. Él es el Señor. Y Pedro ya no se atreve a dirigirle. Antes le decía: no vayas a Jerusalén, Señor, porque te van a arrestar. No vayas a la cruz, que no te pase nada como esto. Cuando el Señor le iba a lavar los pies, no me laves los pies. Oye, Pedro, cálmate. Igualmente tú y yo, calmémonos. No le des instrucciones al Señor. Deja que el Señor haga su obra en ti. Si Pedro resucita a Tabita, no es porque Pedro tenga poder y va a andar resucitando. En el libro de los Hechos, rara vez se ve que una persona fue resucitada, hermano. ¿Por qué no fue resucitado Esteban? ¿Por qué no lo resucitó Pedro? ¿Por qué no fue resucitado Juan cuando lo decapitaron? ¿Por qué no fue el mismo Señor Jesucristo a la tumba y lo resucitó? No creas, hermano, que Dios está obligado a hacer las cosas para complacernos a nosotros. Dios determina quién es bendecido y Dios determina quién se enferma y se muere. Dios tiene sus propósitos, no los entendemos, pero podemos confiar en Él. Dios quiso levantar a Eneas porque Él quiso, y a otros muchos más, ahí los dejó. Dios quiso que Pedro pudiera resucitar a Tabita y los demás quedaron allí. Dios tiene un plan y tiene un proyecto y tiene un poder que ni tú ni yo tenemos ni idea de lo que el Señor tiene en mente. Solamente podemos contemplar su obra cuando Dios transforma corazones. Cuando alguien que era borracho ya no lo es. Alguien que era mentiroso ya no lo es. Alguien que era un blasfemo contra Dios ahora es un
un seguidor del Señor Jesucristo, caray, esto es de Dios. Dios está trabajando en esta persona, Dios está trabajando en mi esposa, Dios está trabajando en mi hijo, Dios está trabajando en los hermanos. Así que el Señor le permite a Pedro, cuando Pedro sale de Jerusalén y se pone a servir al Señor, Pedro empieza a encontrarse con oportunidades para ver la mano de Dios trabajando. Cuando Pedro se pone al servicio de Dios, él ve las manos de Dios haciendo milagros. Cuando tú y yo, hermano, cuando tú decidas ponerte al servicio de Dios y salir a servir, tú vas a ver la mano de Dios trabajando en las familias. Si tú eres de los que dicen, yo nunca he visto un milagro, hermano, entonces quiere decir que nunca has orado por un enfermo, o nunca has estado ahí en una familia. Cómo el Señor los bendice, cómo el Señor en medio de la situación les da una respuesta. Pero solamente lo va a ver ¿quién, hermano? El que está ahí sirviendo, el que está ahí cerquita, sirviendo al Señor, amando a los hermanos. Necesitamos salirnos de nuestra comodidad para ir y servir. Así que Pedro se encuentra con Eneas y luego se encuentra con Tabita. Pedro ve cómo el Señor hace milagros. Dice el versículo 41, él tomándole la mano se levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes las presentó como hermanos viva. Y la noticia se difundió por todo Jope. Y ahí está el propósito, hermano. Y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. El propósito de Dios de sanar a un enfermo, de resucitar a un muerto, no es más que para una cosa, que los demás crean en el Señor. Dice el Señor Jesucristo que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ese es el gozo de Dios. Debería ser nuestro gozo. Pero nosotros buscamos el gozo aquí abajo, que me vaya bien, que me sane, que por favor mi hija, que por así mi hijo, y andamos buscando favores aquí abajo en la tierra. Cuando el Señor te anda buscando algo más grande, algo más sublime, algo más eterno, que tú te conviertas al Señor, que tú sirvas al Señor, que tú veas su mano maravillosa como toda una familia se convirtió a Dios. Ahí está la presencia de Dios, ahí está el milagro del Señor. Así que tenemos el primer milagro, que la iglesia tenía paz en medio de problemas, porque caminaba en el temor del Señor y estaba siendo guiada por el Espíritu. Milagro número 2, vemos cómo Pedro levantó a Eneas. Y número 3, cómo Tabita fue resucitada. Recuerda, hermano, hay una diferencia en la resucitación y la resurrección. Cuando una persona resucita en su propio cuerpo otra vez, su propio cuerpo humano, y va a morir. Resucitó. Pero llega el tiempo que va a morir otra vez. Pero resurrección, la que el Señor tiene prometida a los suyos, es morir en este cuerpo y volver a la vida en un cuerpo nuevo, transformado, hermano, eterno, que no tiene nada que ver con esta carne ni nada que ver con este mundo. Y los que creemos en Jesucristo vamos a resucitar, o vamos a experimentar resurrección para toda la eternidad. Voy a hacer una pregunta incómoda. Si tu familiar muere, ¿qué prefieres? ¿Que resucite o que experimente resurrección en el día final? Resurrección. Que sea salvo. Que resucite en el día postrero. Y le voy a decir una cosa: para poder tener la resurrección hay que morir. No hay ninguna razón para que los cristianos le tengamos temor a la muerte. Puede que nos haga llorar, pero nosotros tenemos la fe y la convicción de que este cuerpo va a ser resucitado en el día postrero. Y si mi cuerpo tiene la garantía, si yo tengo la garantía en el Señor de que voy a ser resucitado, entonces, ¿de qué me preocupo, hermano?
Yo voy a servir al Señor, voy a ver su mano, un hermano muere, un hermano se sana, un hermano sale, otro hermano no sale, un hermano queda así, otro hermano, como sea, milagros aquí, sin milagros acá. Lo importante es que tú y yo vamos a resucitar el día postrero. Y para terminar, versículo 43. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era ¿qué? Curtido. Amén. ¿Dónde está el cuarto milagro, hermano? El primero era que la iglesia en medio de problemas tenía paz. El segundo, que Eneas, que tenía 8 años de paralítico, se levantó. El tercer milagro es que Tabita, estando muerta, resucita. ¿Dónde está el cuarto milagro? Ya acabamos la lectura. El versículo 43. ¿Es un milagro que se quede muchos días? ¿En casa de quién se quedó? ¿Y qué era él? ¿Qué es un curtidor? Los que curten la piel. A mí me da mucho gusto que este pasaje el Espíritu Santo lo haya puesto ahí. Un curtidor de piel es una persona que trabaja con piel de animales. Es una persona que le dan un cadáver de un animal, le quita la piel, la curte, por eso se llaman curtidores, y de ahí hace zapatos, chaqueta o lo que tenga que hacer. En la ley judía y en la tradición judía, una persona, cualquier persona que tocara a una persona, un cuerpo o un cadáver de la persona o animal, era inmundo. Pero este hombre trabajaba tocando cadáveres todo el tiempo. Era su trabajo. Los judíos habían hecho de esto una tradición tal que cualquiera que viviera y trabajara de eso tenía que vivir no sé cuántas millas del pueblo, porque era inmundo constantemente. Y Pedro, siendo un judío, se queda en la casa de un curtidor. ¿Por cuánto tiempo dice ahí? Hermano, hay algo que va a pasar en el corazón de Pedro. Si tú, cuando leímos que Saulo fue convertido, cuando la luz se transformó, se le apareció y fue transformado, hermano, en el capítulo 10 nosotros vamos a ver la conversión del apóstol Pedro. Pedro todavía tenía una raíz judía muy metida en su corazón, pero el Espíritu Santo le está preparando para una experiencia de ver a Dios de una manera diferente que él no estaba acostumbrado. Dios iba a despojar a él de su tradición, de su ojo judío, ojo ciego, que no amaba a los gentiles, que veía a las personas como inmundas o limpias. Y el Señor le dice: mira, lo que tú llamas común, inmundo, y lo que Dios ya limpió, tú no lo llames común, no lo llames inmundo. A lo que Dios ya escogió, no lo llames inmundo, no lo llames algo digno de ser apartado. Pedro, hermano, se quedó en casa de un Jope por un buen tiempo, en casa de un hombre Simón. El cuarto milagro, hermanos, es de que Pedro, él como persona, va a cambiar de ver a los gentiles como los veía un judío, gente inmunda, gente no digna, gente apartada, gente que no era merecedor de la salvación. El Señor lo va a convertir para que él vea que Dios ama a nuestras naciones, a cualquiera que no sea judío, a los gentiles. Los judíos no, hasta el día de hoy les causa mucho problema juntarse con uno que no sea judío. Pero el Señor le va a enseñar a Pedro, y ese es el cuarto milagro, que el Señor abre las puertas para que cualquier hombre, cualquier mujer, de cualquier nación, sea convertido en un hijo de Dios. Amén, hermano. Ya para terminar, quisiera decirte lo siguiente. Y remarcar lo que decimos hace un momento como conclusión. Revisa tu vida, hermano, si estás viviendo y caminando en el temor del Señor. Revisémonos, cada quien lo personal. Y lo que le decía yo un momento, yo no lo puedo hacer por ti, el pastor no lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que ir con el Señor y revisar tu vida personal si estás caminando en el temor del Señor. Si tú tienes cuidado de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, para no blasfemar, para no ofender al Señor, para no ofender al Espíritu Santo.
Por favor, hermano, haz un examen en tu corazón para que tú veas si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Si esta semana te la pasaste y no pensaste que Dios te habló, hermano, entonces no estás allí. Estás más ocupado en el negocio, más ocupado en la cocina, más ocupado en lavar los platos, o los trastes, o la ropa, o la yarda. Lo que nosotros decimos aquí ayer, hermanos, que fue hermoso y bello, no es solamente para pasar un rato agradable, es para dar testimonio de que hay comunión entre nosotros y que la gente venga y lo vea y dar un testimonio vivo de que Jesucristo mora en nuestro corazón. Revisa, hermanos, si caminas en el temor de Dios. Revisa si estás siendo guiado por tu Espíritu Santo. Revisa si estás abundando en buenas obras como Tabita o Tadita. Si las estás haciendo o nomás las estás pensando. Qué bueno que las piensas, pero mejor es hacerlas, actuar. Dice el apóstol, no sea solamente oidor del apóstol Santiago, sino sé hacedor de la palabra. Alguien me dijo esta semana, ¿cómo me desesperan algunos cristianos que hoy en un fin de semana un buen mensaje, pero no lo llevan a la práctica y siguen viviendo como siempre? Sé un buen hacedor. Y como el apóstol Pedro, hermanos, deja tradiciones y costumbres que te atan. Deja tradiciones y costumbres que atan. Yo no sé cuáles sean. Tú las conoces. Lo que te enseñó tu mamá, lo que te enseñó tu papá, lo que te enseñó a la iglesia que ibas antes, yo no sé. Deja cualquier costumbre que te ate y que no te haga la libertad de servir a los hermanos, de servir al Señor, de ser guiado por su Espíritu Santo, de caminar en el temor del Señor. Sé libre, hermano, así como lo hemos cantado nosotros el día de hoy. Amén. ¿Me acompañas a ponernos de pie, por favor, para orar a Dios? Pastor, es un milagro que estemos aquí hoy también. Gloria a Dios. Usted lo dijo. Cierra sus todo ojos. Es un milagro que nos despertamos y pudimos venir a escuchar. Veámoslo como es. Cierra tus ojos, hermano. Padre, gracias. No solamente porque estamos vivos y estamos en este lugar, sino por algo mucho más, que nos da la oportunidad de escuchar tu palabra y de ser guiados por ella. Permite, Señor, que tu corazón haga en nosotros lo que tenga que hacer. Si nos hace falta ver que este día es un milagro, Señor, entonces aumenta nuestra fe. Si nos hace falta ver que mi hermano, mi hermana son santos, Señor, aumenta nuestra fe. Si andamos por allí, por el mundo, haciendo nuestra voluntad y no la tuya, Señor, aumenta nuestra fe, transforma nuestro corazón. Permítenos ser personas como Pedro, que dejó de dar instrucciones a Jesús, tu Hijo, y se sujetó completamente al declararlo